Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento, como siempre les recuerdo, 880, estamos en online las 24 horas del día. El despunte está en TikTok, YouTube, Facebook y Spotify. Bien, entrando en materia, hay una ofensiva que está haciendo los bancos en el país, particularmente a través de los call centers. Hay una presión bien fuerte a la gente para que pague, especialmente las tarjetas de crédito, pero se están excediendo y esto lo elevo a la consideración del Banco Central, que es el que regula la banca. Los que llaman de los call centers dicen usted tiene 3 meses atrasado y no es cierto. Entonces todo esto alarma a la gente, particularmente al tarjeta viente, porque están dando información falsa. Y hay mucha restricción en estos momentos con el uso de la tarjeta de crédito. Yo deduzco que mucho tiene que ver con la gente que se ha ido, especialmente con el paro humanitario. Entonces, ellos quieren recapitalizarse demasiadamente rápido, ¿verdad? Pero no es posible. Y por mucho que uno quiera estar al día con el pago de las tarjetas, sencillamente siempre aparece en mora con los bancos. Y sobre esa mora, porque aunque estés al día, te dicen que debes 3 meses y que cuándo vas a pagar. Los correos son continuos. Si el usuario tiene YouTube en YouTube o con llamadas telefónicas acosadoras, sencillamente lo que hacen es alarmar al público. En cuanto a las restricciones, por mucho que uno esté al día, dice sin fondos suficientes. Por eso decía, pongo a la consideración del Banco Central de esta situación de los bancos. Parece que hay un acuerdo entre ellos y están presionando ellos mismos porque pagan a los call centers para las llamadas telefónicas continuas a la gente. Me parece que no deben de actuar de esa manera, y si ellos tienen una mora, realmente no tienen por qué desquitarse en el que posee cuentas con tarjeta de crédito. Ojalá que tomen en cuenta lo que estoy diciendo, porque esta es una situación anómala que afecta, digamos, a los tenedores de tarjetas, ¿verdad? Sencillamente el problema se les agudiza por esa razón. Mucha gente se ha ido, mucha gente está atrasada en sus pagos. La situación económica en el país es muy difícil, definitivamente, ¿verdad? Y muchos han recurrido a la tarjeta de crédito para poder solventar su situación digamos, en cuanto a la compra de alimentos o pago de servicios públicos. Pero este es un abuso de la banca y hay que tomarla muy en cuenta. Lo mismo están cobrando siempre en dólares, no están cobrando en Córdoba como se dispuso por parte del gobierno. O sea, están haciendo lo que ellos quieren. Y definitivamente tiene que haber una regulación sobre los bancos, que su negocio es, digamos, el dinero y multiplicarlo, ¿verdad? Por otro lado, en Corinto arribaron 9 barcos internacionales, entre ellos 3 buques container que importaron 1.098 contenedores con herramientas, insumos médicos y artículos escolares provenientes de México, Dinamarca y China, para una carga equivalente de 18.936 toneladas métricas, explicó el director nacional de puertos. También se exportaron 720 contenedores de carne de res, licores y resina con destino a Panamá, Italia y los Estados Unidos, equivalente a 4.908 toneladas métricas. ¿Qué me indica esto? Que el comercio se está intensificando tanto en las importaciones como en las exportaciones. Por otro lado, antes de su salida Biden, que le quedan horas nada más en la presidencia de los Estados Unidos, anunció 2.500 indultos a condenados por delitos no violentos, dice la información.
La verdad es que todos los que está sacando son gente que está involucrada en el narcotráfico, conforme la información que nosotros tomamos del gobierno, de los grandes medios de los Estados Unidos. Israel ha aprobado el acuerdo con Hamas sobre el alto al fuego y la liberación de rehenes, se informó por parte del gobierno de Netanyahu. El gobierno aprobó las líneas generales para el ingreso de los secuestrados. El calendario de liberación de los secuestrados entrará en vigor el domingo 18 de enero de 2025. Según el acuerdo van a estar entregando de 3 en 3 e Israel estará entregando un total de 1.000 prisioneros palestinos que están en estos momentos detenidos en ese país. Por otro lado, la alcaldía de Managua anunció que se van a invertir más de 3.000 millones de Córdoba en la construcción o reparación de calles. Durante una entrevista brindada por parte de Jennifer Porras, secretaria del Consejo Municipal, se va a atender más de 200 proyectos en concreto hidráulico y más de 200 en recarpeteo. Miren, yo siempre he insistido que la alcaldía ha hecho un buen trabajo en cuanto a las calles en Managua, pero sigo insistiendo, tienen que ponerse de acuerdo con Enacal, porque no han terminado de hacer una calle nueva o hacer un recarpeteo para una mayor prestancia de la ciudad, que sea atractiva cuando están los trabajadores de Enacal rompiendo la calle. Realmente Enacal no se ha dignado informar qué es lo que busca tanto y por qué tantos agujeros en Managua. Realmente es una lástima porque después vienen y parchan la calle y queda desnivelada. O sea, me parece que hay que llamar la atención fuertemente al director de Enacal por esta situación que realmente afecta el ornato de la ciudad. O sea, esto no puede seguir así, ¿verdad? Porque se echa a perder el esfuerzo de la municipalidad. El INPESCA compartió los logros alcanzados en los 18 años de gobierno, destacando el incremento de la producción de más del 306% de exportaciones de volumen hasta en un 207 y en valor de más del 125% en productos de apenas 48 millones de libras. O sea, se está aumentando la producción de marisco y se está exportando. Estas exportaciones se hacen al resto de Centroamérica, Estados Unidos y China, particularmente la langosta. La langosta es capturada en las inmediaciones de los Cayos Míquitos y se exporta, digamos, lo cual produce buenos dividendos para el país en materia de divisas, ¿verdad? Hay un anuncio importante que hizo el MED. Dice que las autoridades informaron que se están asegurando las condiciones para incorporar la materia de historia e identidad nacional como asignatura fundamental en todos los niveles y modalidades educativas en este año lectivo 2025. Realmente aquí se había abandonado la historia. O sea, en tiempos anteriores los niños sabían quiénes habían sido los dioses en Nicaragua. Los más reconocidos en la época precolombina, Tamagastá y Cipaltomal, ¿verdad? Hoy en día, digamos, se ha perdido el hilo de la historia. Y yo recuerdo muy bien un concepto que siempre se ha dicho: el país que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. O sea, es una gran cosa que se le dé énfasis a la historia, porque eso realmente identifica al individuo y su origen. Aquí se había perdido ese concepto, ¿verdad?, por parte de la educación en general. Yo creo que es uno de los éxitos más grandes que en materia educativa se está teniendo en el país. Por otro lado, fue Trump el que presionó a Netanyahu para el alto al fuego en la faja de Gaza.
Todos los días se reportan más de 100 muertos con los bombardeos de Israel. O sea, en el más grande genocidio que yo recuerdo, fuera del holocausto o a la par del holocausto, porque es proporcional de los nazis en la Segunda Guerra Mundial con la matanza de judíos. Realmente, ojalá que Trump pare la barbaridad que viene haciendo el gobierno israelita con esos bombardeos. Y digo barbaridad además de esto porque son la misma raza, ¿verdad? Pero han sido bombardeos indiscriminados donde la mayor parte de muertos son mujeres y niños. Todos los días llueven bombas en Gaza, le dicen a la gente que se mueva de un lado para otro y ahí bombardean. Ese es un genocidio terrible que ha sido incapaz el mundo de pararlo, particularmente el mundo occidental, ¿verdad? No me refiero a Occidente, me refiero a Europa Occidental y los Estados Unidos. El millonario Elon Musk dice que Estados Unidos va a entrar en la bancarrota. Se necesitan medidas importantes e inmediatas para evitar la quiebra de Estados Unidos, dice el texto de un comunicado emitido por el Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense que codirigirá este millonario de los Estados Unidos. En la publicación se explica que la última vez que se llevó a cabo una revisión exhaustiva del gobierno federal en el 84, el presupuesto era de 848 mil millones de dólares, la deuda nacional de 1.6 billones y el ratio deuda-PIB del 38%. Realmente Estados Unidos se ha endeudado más en este desastroso gobierno de Biden. El desastre ha sido bien calificado por la gente del Partido Republicano, particularmente por el presidente Trump, que estará tomando posesión este 20. Porque más que nada, digamos, con las erogaciones que se han venido haciendo en esta guerra de Ucrania, que yo he estimado que es innecesaria. Y así como la he calificado, también la califica la prensa de los Estados Unidos. Los incendios continúan en California. Son devastadores, completamente. Es una tragedia lo que ahí se está viviendo. Es cierto que la mayoría de las casas son de madera, pero hay construcciones de cemento de los grandes millonarios que han sido arrasadas por el fuego. Ha sido imposible para el gobierno de Estados Unidos y el estado de la Florida contener el fuego, que amenaza cada vez más de cerca a la ciudad de Los Ángeles, porque todo esto está ocurriendo en bosques inmediatos a Los Ángeles. O sea, se necesita de más recursos. Hay bomberos mexicanos que están trabajando en contra del incendio, lo mismo de el Canadá, pero me parece que en una emergencia de esta clase deberían de participar los bomberos de toda la Unión Americana, ¿verdad? Porque los daños son incalculables. Realmente la gente ha quedado en la calle. Mucha gente, digamos, que yo escucho que la entrevistan en los medios televisivos de los Estados Unidos, dicen que salieron con el vestido que tenía puesto, porque son tan arrasadoras las llamas que en asunto de minutos acaban con una casa. El incendio viene avanzando y no ha habido forma de pararlo. Hay otro método, digamos, que se ha utilizado, pero que no se está utilizando en California, que es bombardear las nubes para que llueva. California ha estado viviendo varios años de sequía y realmente la única forma de parar el fuego sería que hayan intensos aguaceros en la zona, porque el fuego continúa avanzando, ¿no? Marco Rubio compareció ante el Senado de los Estados Unidos. Él es el postulado por Trump para que ocupe la Secretaría de Estado y dice que la guerra en
Ucrania debe terminar cuanto antes. O sea, él tiene que repetir los conceptos de Trump. Dice también que es imposible que Ucrania como tal recupere las fronteras anteriores y definitivamente la negociación va en esa vía. O sea, Rusia se queda con los estados o repúblicas anexadas. Esto fue producto de una votación de los mismos ciudadanos por los ataques que venían recibiendo de parte del gobierno pro-nazi o identificado plenamente con los nazis de Zelensky, ¿verdad? Ahora, con esto de las sanciones vuelve la burra al trigo. El nuevo postulado para secretario del Tesoro dice que en cuanto asuma Trump vienen más sanciones para Rusia. O sea, todavía no terminan de convencerse que las sanciones se les revierten a ellos y se les revierten al que las impone. Realmente se ha estado construyendo un mundo aislacionista tanto por parte de Estados Unidos como por sus seguidores, la dirigencia de Europa Occidental, ¿verdad? Con esto de las sanciones que no llevan a nada, definitivamente, ¿verdad? Más que a mayor crisis en el mundo. Crisis que se hace sentir enormemente en los Estados Unidos. El primer ministro de Hungría, Orbán, dice que deben de terminar estas sanciones, contradiciendo lo que dice el nuevo secretario del Tesoro que va a poner Trump, porque hay que volver, dice, con el asunto de la crisis que hay en Europa, más que nada económica, a restablecer el comercio con Rusia, que es el que los ha venido proveyendo de gas y petróleo más barato. O sea, ahora están comprando el mismo gas y el mismo petróleo ruso, pero triangulado, lo cual lo encarece y aumenta la inflación y la crisis que vive en estos momentos Europa. La India y China compran gas y petróleo ruso y se lo revenden. Con esto de las sanciones, pues no le pueden comprar a Rusia conforme las disposiciones, ¿verdad? Pero lo revenden más caro y es el mismo petróleo ruso. También se está haciendo una investigación exhaustiva de esta Ursula von der Leyen, que dijo que estaba enferma y parece que no está enferma. Lo que pasa es que le están abriendo un juicio en Alemania por mal uso de fondos del gobierno y favorecer sin licitación una serie de proyectos que tenía el gobierno alemán. O sea, esta es una delincuente que se ha escudado en la Comisión Europea y buscando cómo evitarse el juicio por todas sus sinvergüenzadas, ha alentado la guerra en Ucrania y se ha servilizado a la política de los Estados Unidos, a la política de Biden, porque Trump, digamos, trae otra mira que es acabar con las guerras y lo está demostrando con esa presión a Netanyahu para que haya un acuerdo de paz en la faja de Gaza. Y por otro lado, Trump también ya está en plática con Putin, nada más que no son oficiales, sobre el alto al fuego y la paz en Ucrania, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo está deseando, particularmente europeos y estadounidenses. Recuerden que Trump gana las elecciones casualmente porque ofrece la paz en el mundo. Paz que fue alterada, digamos, por el gobierno de Biden y el envío de bombardeos a bombardear una serie de puntos en el Oriente Medio, así como también el suministro de armas a Ucrania. Explotó un cohete de interespacial de Elon Musk. Es la séptima falla de este mismo cohete con la cual él planea colonizar Marte, según las informaciones que él mismo ha brindado. Realmente le han salido mal las cosas y las pérdidas son millonarias porque esos cohetes, digamos, que lanzan al espacio valen mucho dinero. Pero hay plata para eso, ¿no? Hay plata para eso.
En California, con esto de los incendios, se quemó la fábrica, o una de las fábricas más grandes del mundo, la más grande de los Estados Unidos. Esta fábrica es de baterías para carros. O sea, los incendios han sido arrasadores y ahí hay una gran pérdida. Y con esto de las sanciones que se han anunciado contra los productos chinos, pues va a hacer falta esas baterías en los Estados Unidos, porque en lo que respecta a Estados Unidos era la fábrica más grande de baterías para automóviles. En esta toma de posesión de Trump de este lunes, la seguridad la garantizan 30.000 policías que van a estar en el contorno de la Casa Blanca donde se va a juramentar. Trump se va a juramentar adentro del edificio por el intenso frío que en estos momentos se vive en Washington. Normalmente estas juramentaciones son al aire libre, pero esta vez está tan fría la cosa en la zona que lo va a hacer dentro del edificio. Pero se ha comprometido que después de la juramentación va a hacer un encuentro con sus partidarios en un estadio de la ciudad de Washington. O sea, él va a llegar al estadio y le pide a la gente que concurra al mismo, digamos, donde va a hacer una presentación y va a pronunciar un discurso. Putin es uno de los invitados de Trump a su toma de posesión, pero dice que no va a asistir, ni va a enviar ninguna delegación. O sea, Putin está claro que quien ha estado atizando la guerra en Ucrania es el gobierno de Biden. Y de esto es una señal clara que le está dando a Trump que no haga lo mismo que ha venido haciendo Biden en una guerra donde han muerto millones de jóvenes ucranos en una guerra innecesaria como esta. Pero el gobierno de Biden se caracterizó, y se ha caracterizado porque todavía es presidente, en fomentar los conflictos a nivel internacional. Los chinos dijeron también que, aunque van a mandar una representación al evento, Trump había invitado a Xi Jinping, que es el máximo líder chino, pero no va a asistir. Ya se lo comunicó directamente a Trump cuando estos hablaron telefónicamente. Me informaba Landaví que ya se está comercializando el carro eléctrico. Ayer hubo una exposición, el carro eléctrico chino y de otras marcas. La verdad es que el carro eléctrico tiene un periodo que él puede recorrer distancia, pero aquí no hay donde recargarlo. El informe dice por parte de los que están vendiendo los carros de que él se puede cargar en casa, ¿verdad? Pero la carga es más lenta y son por lo menos 8 horas. O sea, usted ya con su carro, si lo ha usado, no vaya muy largo porque no hay por dónde recargar, digamos, en extensiones de carreteras alargadas, digamos, como la que va a Ocotal. Si se quedó sin batería, sin carga en la batería en el carro, hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces tiene sus graves inconvenientes el carro eléctrico. Todavía aquí no hay suficientes estaciones de recarga de los mismos, pero de todas maneras ya se está vendiendo. Y el carro chino, conforme el informe que me dio mi hijo, anda en los $23,000. Está relativamente barato, ¿verdad? Por otro lado, estos de la Unión Europea son unos grandes hipócritas. Dicen que están dispuestos a financiar la reconstrucción de Gaza. Y le llamo hipócritas porque ellos le dan bombas también a Israel para que se las tire a la faja de Gaza. Y quieren aparecer ahora, digamos, como los buenos de la película. O sea, por un lado dan bombas para que maten a los niños y a las mujeres en la faja de Gaza, y por otro lado dice que están dispuestos a participar en la reconstrucción de Gaza, ¿verdad? O sea, parte de la hipocresía que vive el mundo hoy en día, y los más característicos en esto son la dirigencia europea, ¿verdad?
que es tan servil y sumisa a los dictados que le llegan de Washington. Por otro lado, son conmovedoras los informes que hay sobre esos incendios en California. Son impresionantes, realmente. La gente ha quedado en la calle. Según el Estado, va a sancionar a aquellos que le suban a los alquileres, tanto a los que alquilan casas como a los hoteles, porque se están aprovechando de la situación. Es un gesto inhumano realmente, porque mucha de esta pobre gente ha salido con el vestido que tenía puesto, pero sobre eso le cae este tipo de situaciones. Y ahora me doy cuenta por qué es que le han ofrecido a este que mató a un CEO en Nueva York, o sea, un jefe de una de estas aseguradoras, hasta pagarle el abogado por parte de los mismos norteamericanos. Estos mismos sujetos que manejan la aseguradora se habían retirado de California previendo que venía un incendio de esa clase, y realmente ellos lo que buscan es hacer negocio nada más. No hay mayor beneficio social, porque cuando van a cobrar el seguro, digamos, los que estarían todavía asegurados ahí en California le quitan el 20%, digamos, del pago del seguro. Y, o sea, no hay beneficio social. O sea, la verdad es que las aseguradoras se han enriquecido enormemente en los Estados Unidos, y eso está cargando con la antipatía del pueblo norteamericano a este tipo de empresas, ¿verdad? En esta agitación y fomentar la guerra en Ucrania, el primer ministro de Inglaterra firmó un acuerdo por 100 años con Zelensky que no vale, porque Zelensky ya no es presidente de Ucrania, no hizo elecciones, digamos, de defensa mutua. O sea, los europeos, la dirigencia europea está que rasca por una tercera guerra mundial, no ha medido las consecuencias de lo que le puede ocurrir al mundo, y lo pone en evidencia, digamos, este otro servilazo, como es el actual primer ministro de Inglaterra. Pero la cosa les va a cambiar ahora que llegue Trump, ¿verdad? Han perdido de vista de que el gobierno de Biden se está terminando y Trump se ha comprometido por la paz en Ucrania. Ha quedado prohibido en los Estados Unidos TikTok. A partir de este domingo, digamos, queda eliminado conforme a una disposición de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Una de las conclusiones que hay es que pone en peligro la seguridad nacional esta red social. La verdad es que es una de las grandes compañías, digamos, que le hace competencia a Facebook o Meta, ¿verdad? Y a las redes sociales de los Estados Unidos, y había que eliminarla, ¿verdad? Ha sido eliminada también en otros países, particularmente los que se servilizan con la política de Biden, entre ellos Petro, ¿verdad? En Colombia. Y me da risa estos izquierdistas de mentira como Petro, Lula y el otro servilazo de Chile, Boric, ¿verdad? De izquierda no les queda nada. Tal vez a Petro un poco el discurso, pero sus actitudes han sido como tan derechistas dentro de la administración pública de Colombia como lo es Milei. Esa es la vida, ¿verdad? En Argentina hay un incendio similar en los bosques inmediatos a Buenos Aires, como el que ha ocurrido en California. O sea, están pasando muchas cosas, se caen los aviones, hay incendios, se intensifican la guerra, aparecen drones que no se sabe si son drones o son platillos voladores. O sea, el mundo está viviendo en estos momentos situaciones dramáticas y misteriosas, ¿verdad? Y hay quienes, digamos, dicen que el planeta Nibiru se aproxima a la Tierra, que un choque con la Tierra sería la desaparición no solo del género humano y los seres vivos, sino del planeta. Pero realmente todo está por verse, ¿verdad?
Lo cierto es que estamos sorprendidos con las cosas que están ocurriendo hoy en día en nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad de lo que se vive hoy en el mundo, que es la que yo les cuento a ustedes, buscando cómo vencer la censura que hay a nivel internacional y la inclinación, digamos, de los grandes medios hacia posiciones que no informan la verdad, sino que se han vuelto grandes instrumentos de propaganda de las potencias, particularmente de Occidente. Bueno, es todo por hoy. Y nuestra invitación para mañana, pero antes quiero decirles que el presidente va a estar, digamos, entregando nuevas unidades de autobuses. Se ha modernizado completamente el transporte colectivo en Nicaragua, pero hace falta que cuiden las unidades, ¿verdad? Y hace falta supervisión en ese sentido de parte del Estrarma y del Ministerio del Transporte para que haya cuidado e higiene en las unidades, digamos, de transporte colectivo en Managua y lo mismo en el resto del país. Que pasen un buen fin de semana. Más noticias y comentarios en breves momentos.